22. El ex fiscal general de la Nación, Washington Pesantes, doctor Montúfar, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Me complace mucho saludarle. Le decía que el doctor Pesantes de alguna manera se está comprometiendo a ejercitar una tarea que no la cumplió en el periodo en que él fue fiscal. Pero fiscalización es lo que más pide la gente. ¿Por qué los cuadros políticos agrupados, más bien dispersos, lamentablemente muy dispersos, solamente están preocupándose, como siempre, de los nombres y no de los programas de acción que comprometen a la ciudadanía? Y uno de ellos, el de fiscalización, que es también un programa de acción, porque hay que hacerlo con reglas rigurosas que logren credibilidad nacional y que no asomen como simples instrumentos para hacer proselitismo. ¿Usted cree en la fiscalización? ¿Cree que amerita que los cuadros políticos y los actores políticos que, como usted, van a tener una dimensión destacadísima, bueno, pues se preocupen de revisar qué se hizo en materia de ética pública, de ética administrativa en estos últimos 9 años? El periodo es, hasta que termine esta jornada, el gobierno del presidente Correa va a ser toda una década que no puede pues pasar así por alto. Y por eso le están poniendo horrores a la gente que gana mucho dinero, dicen, mencionando estos tweets en favor naturalmente del gobierno. ¿Cómo se llaman estos agentes? ¿Troles les dicen unos? Otros trolls. Trolls. Bien que no me sé el nombre, compañeros. Estos son aficionados a desacreditar. ¿Para qué son estos instrumentos que al que dice la verdad le acusan de mentiroso, doctor? ¿Cuál va a ser su plan de fiscalización, el de concertación que conozco en próximos días? Su movimiento político va a ejercitar una tarea de presentación de un plan, yo diría, ambicioso, en el que sí desearíamos los ecuatorianos que contemple un capítulo fiscalizador muy significativo y además que nos explique qué hay que fiscalizar de este gobierno. Doctor César Montúfar, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en su... Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos y amigas de Democracia que nos escuchan. Sí, precisamente, permítame, Gonzalo, un poquito comentarles y comentar a la audiencia que este viernes la concertación va a tener su convención nacional, en la que vamos a formalizar nuestro ingreso a la unidad, a este grupo, este colectivo que se ha conformado con varias organizaciones políticas, y va a ser en el marco de nuestra convención que vamos a, además, presentar una agenda mínima de gobernabilidad. Esta agenda contempla 11 acuerdos que creemos deben ser la base de lo que el próximo gobierno y la próxima asamblea puedan realizar en términos de políticas públicas de mediano y largo plazo, porque el Ecuador necesita reinstitucionalizarse y políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Y en segundo lugar, una, yo creo, intensa agenda legislativa que deberá partir de la derogatoria, de la reforma, de muchos de los cuerpos legales. Nosotros hemos calculado aproximadamente casi 90 en este momento que deberían ser reformados, y la nueva legislación que se requerirá. Y uno de esos capítulos, precisamente uno de esos compromisos, el compromiso séptimo, no porque tenga una prioridad de séptimo lugar, sino porque están numerados, tiene que ver con el tema de fiscalización y rendición de cuentas. Y ahí nosotros proponemos 3 acciones que deben ser muy claras, porque más allá de hablar y de ponderar y de llenarse la boca con la palabra fiscalización, hay que decir exactamente lo que uno se compromete a hacer. ¿Y qué es lo que uno se compromete a hacer para fiscalizar? Exactamente. En primer lugar, lo que nosotros proponemos es el que se conforme una comisión independiente
algo parecido a lo que ocurrió a lo que se conformó en el pasado de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, recuerda usted, que pueda hacer una investigación absolutamente independiente de todos los actos de todos los actos que se han realizado en este gobierno y que deberían haber sido fiscalizados. No solamente por el gobierno, sino por todas las instituciones públicas que en estos años han gozado de una Asamblea Nacional, por decirlo de alguna manera, que lo que ha hecho es eliminar esta función y esta atribución que constitucionalmente debía cumplir. Entonces, debe haber fiscalizar. La de fiscalizar. Entonces, debe haber un cuerpo de ciudadanos del más alto nivel, con probidad notoria, que representen a la sociedad ecuatoriana, que se compromete con el presupuesto y con la posibilidad y toda la infraestructura y la capacidad de desarrollar una investigación seria de todos los actos de corrupción para que luego de eso puedan estos ser judicializados. Es decir, pasar a una etapa de investigación ya en la fiscalía y después, si amerita, llegar a la justicia. Concertación, ¿qué buscará fiscalizar? Pero solamente si me permite terminar, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque es importante decir lo que hay que hacer. En segundo lugar, el tema de ejercer un derecho que está en la Constitución, que es el derecho de repetición. Porque no es solamente necesario y suficiente que quienes estén implicados en actos de corrupción sean procesados judicialmente, haciéndose el debido proceso, con una justicia que sea una justicia independiente, no una justicia parcializada, una justicia independiente, sino que tienen que devolver al Estado, tienen que resarcir al Estado el perjuicio que le hayan causado. Es un principio y un derecho que está en la Constitución, que es el derecho de repetición. Porque bueno, una persona puede haberse beneficiado y haber captado de manera ilegal millones de dólares y va y termina en la cárcel 4, 5, 10 años, ¿no es cierto? Pero, y lo que afectó al Estado, lo que el Estado perdió, lo que los ciudadanos, cuando hablamos de Estado, perdieron, tiene que ser resarcido, tiene que ser devuelto. Entonces, hay que ejercer el derecho de repetición. En tercero. Pero, perdone usted, están devolviendo, pero comprando bonos. Bueno, pero esa es una hipótesis, claro, pero eso, que tiene alguna lógica. Sí, pero eso digamos que es, por decirlo de alguna manera, un acto de cinismo. Es decir, aquí no se trata de que disfracen de cualquier Los que forma. Se robaron la plata están comprando, por supuesto, bonos. Y beneficiándose después de esas compras, y que es un nuevo acto de corrupción con dinero habido ilegalmente. Ustedes. Pero si en el Ecuador reinstitucionalizamos el país, hay una justicia que procesa y determina la culpabilidad de personas que han estado involucradas en actos de corrupción, estos tienen que devolver al Estado, porque eso es devolverle al pueblo ecuatoriano. Entonces, hay que ejercer el derecho de repetición, que es un artículo que está en la Constitución. Pero se necesita detectar dónde tienen el dinero robado. Para eso es la comisión que estamos nosotros planteando. Es decir, aquí hay que crear un órgano independiente, autónomo, con la capacidad de Pero viene un Congreso muy disperso, se vende al mejor postor y perdona, como ha ocurrido es que eso no puede pasar y no debería pasar. Entonces, los electores no están locos. Y no va a suceder, Gonzalo, porque yo creo que hay una conciencia nacional muy clara para que eso no vuelva a ocurrir. Y lo tercero que hay que hacer, Gonzalo, que permítame decir lo que hay que hacer primero, porque eso es importante, para no hablar únicamente en términos generales, sino en términos muy concretos y precisos. Hay que reestructurar la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. Muy bien. Eso tiene que hacerse. ¿Y cómo piensa rescatar, digamos, a estas dos dimensiones de control? Para eso va a ser necesario comenzar, el próximo gobierno tiene que plantear una consulta popular. Tiene que plantear una consulta popular en donde se reformen de forma inmediata algunos artículos de la Constitución y que permita reestructurar estos órganos que son fundamentales para que el Ecuador pueda volver a institucionalizarse, pueda volver a tener un cauce institucional. Para lo cuarto que le iba a decir, Gonzalo, que es importante, se erradique absolutamente la impunidad, absoluta. Yo aquí quiero ser enfático en la palabra absoluto, pero sin caer en la cacería de brujas ni en la judicialización de la justicia. Porque tampoco se trata, Gonzalo, de que hagamos de la lucha anticorrupción una nueva cortina de humo. Hagamos de la lucha anticorrupción en un nuevo instrumento de lucha política para acabar y para destrozar y para politizar algo que tiene que ser absolutamente independiente de la política. Entonces,
Ustedes lo tienen bien pensado. Por supuesto, sí que aquí. Entonces, bien concebido, digo. Por eso le digo, ahí está el tema de las reformas a estos dos aparatajes. En nuestra agenda mínima, precisamente, que se va a presentar el día viernes, está específicamente estructurado estos 3 puntos en ese contexto: erradicar la corrupción, erradicar la impunidad y además, pero tampoco caer en lo que ha sido uno de los grandes vicios de la política ecuatoriana, Gonzalo, no solamente en la época del correísmo, sino en el pasado, que es la judicialización de la justicia, convertir la lucha anticorrupción en cortinas de humo para atacar y para judicializar y para hacer de esto temas que no deben ser políticos. El presidente Correa lo que podría estar pensando es, a estos hay que hacerlos asustar. Si van por esta onda, si van por este andarivel de que no van a permitir la impunidad, que no, él no está propiciando aquello, pero sí la generalidad de sus colaboradores mañosos que se han robado el dinero de la República, del Estado, de los ecuatorianos. Esta gente tiene depósitos, pensamos nosotros, en el exterior y en países insospechados. Y con estas prácticas que pueden seguir haciendo con una audacia impresionantemente grave. Entonces, lo que yo le quería preguntar a ustedes, aparte de estos instrumentos o organismos legales con concurrencia de personajes que le den brillantez y le den confianza y credibilidad a la población, ¿cómo rescatamos las virtudes del buen gobierno? Las virtudes del buen gobierno y de la honradez política. Mire, Gonzalo, yo creo que en realidad... Porque el señor presidente lo que va a decir es, si me siguen molestando, yo me lanzo, y sigue permanentemente con las señoritas Pame y ni sé cuánto. ¿Cómo se llama la otra? Stephanie y Pame, sí. Ellas celebran, digamos, y el presidente también debe celebrar. ¿Es un asunto que usted le dijo, es una mascarada o algo por el estilo? Así es, Gonzalo. Pero haga el favor de unir estos. Sí, pero permíteme tal vez solamente terminar lo anterior con algo. Le decía, el tema de fiscalización y erradicación de la impunidad y la rendición de cuentas es uno de los 11 puntos que nosotros... Apenas uno. Uno, porque el Ecuador no puede quedarse solamente en eso. Ya. Hay 10 puntos. Pero reinstitucionalizando esto ya ganamos bastante. Ganamos muchísimo, pero el Ecuador no es solamente eso. El Ecuador no es solamente eso. Tiene que hacérselo con firmeza, siguiendo el debido proceso, con decencia, sin judicializar la justicia, sin politizar la justicia, y judicializar la política. Pero el Ecuador no puede terminarse allí, no se termina allí. Y la agenda legislativa, la agenda del próximo gobierno, tiene que tener una visión global del Ecuador. Tiene que tener un programa político global que debe incluir el tema de la crisis económica como primer aspecto, la crisis económica, la generación de empleo, la reactivación productiva, la reforma constitucional que está atada a lo que acabo de decir hace un momento, que tiene una enorme complejidad y varios ribetes. Tenemos que trabajar sobre el tema de la recomposición del agro. Tenemos que trabajar para elevar los niveles de competitividad, de productividad en el Ecuador. Tenemos que reorientar la política exterior del país. No podemos seguir siendo un país en este momento aislado del concierto internacional, dogmatizado, sectario, ideologizado en su política exterior. Tenemos que reenfocar el tema educativo. Tenemos que reenfocar el tema de la salud y la seguridad social. Es decir, aquí de lo que se trata, Gonzalo, es de generar un acuerdo mínimo de al menos nosotros ponemos 11 puntos para discutir, para debatir, porque pueden haber más, habrá que trabajar más en detalle en esos, porque el Ecuador tiene que darse la oportunidad de reconstruirse integralmente. Y esa reconstrucción pasa por construir una voluntad nacional que no puede surgir de una sola persona, de una sola candidatura, de un solo sector político, de una sola región, que tiene que ser expresión de todo el país. Una verdadera voluntad nacional. Entre esas sí, el tema de fiscalización, erradicación de la impunidad, de la rendición de cuentas. Pero la agenda global que tenemos que construir, que nosotros vamos a proponer para el debate, discúlpeme esta cuña, Gonzalo, el próximo viernes en el marco de nuestra convención nacional, tiene que mirar al país en su conjunto. Es convención de concertación. Es una convención de concertación, pero a la que hemos invitado a la unidad. ¿Y qué le fatigó, qué le decepcionó, qué le cansó de la candidatura del señor Lasso, que usted
pasa a la unidad, a la liderada por el Partido Social Cristiano. No nos ha cansado nada porque nosotros nunca estuvimos apoyando la candidatura de Guillermo Lasso, por más de que tenemos... Pues, pero si usted estaba... No, Gonzalo, qué bueno que me permite hacer esta aclaración. Pero mi pregunta está mal formulada. No, está muy bien formulada, pero me permite además aclarar de que nosotros nunca apoyamos la candidatura de Guillermo Lasso. Y con esto puedo hacer esta aclaración. ¿Usted pensaba que Lasso estaba trabajando para usted? No, de ninguna manera. Ni él para nosotros, ni nosotros para él. Creamos, construimos. Simultáneo más. No, de ninguna manera, Gonzalo. Nosotros fundamos junto a Guillermo Lasso, Compromiso Ecuador, tanto Creo como Concertación, en septiembre del año 2014, con un objetivo, Gonzalo: oponernos, luchar contra las enmiendas constitucionales y al mismo tiempo promover la consulta popular en contra de la reelección indefinida. Ese fue el objetivo. Desde ese momento, tanto Guillermo Lasso como yo fuimos enfáticos al decir y al aclarar que no se trataba de un acuerdo electoral, que no se trataba de una plataforma electoral, que Compromiso Ecuador no era una plataforma electoral. Lo dijimos entonces y lo repetimos durante todo el periodo. Una vez que terminaron las enmiendas constitucionales en diciembre, nosotros decidimos separarnos de Compromiso Ecuador porque hubo la voluntad, el deseo totalmente legítimo, no solamente de Guillermo Lasso, sino de otros integrantes de este colectivo, de transformarlo en una plataforma electoral. Ese fue el asunto. Por eso es que con Guillermo Lasso, con Creo, tenemos la mejor relación, mucho respeto, cordialidad. Valoramos mucho lo que ha realizado, Creo, Guillermo Lasso en este tiempo, pero nunca nosotros, Concertación, jamás se planteó, y eso era absolutamente claro, además público y expresado ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, jamás se trató de una plataforma electoral para promover candidatura alguna. Así que, por eso es que nosotros en diciembre nos separamos de Compromiso Ecuador y comenzamos a dialogar con todos los sectores. ¿Y por qué le votó usted a Compromiso Ecuador? No, le estoy diciendo, porque el compromiso, si cabe la palabra, compromiso, no perdone, era que se transforme en una plataforma electoral. Porque siempre fue claro y fue dicho por Guillermo Lasso como por mí que esta articulación de dos organizaciones que construyeron un colectivo, Concertación y Creo, o Creo y Concertación, de construir un colectivo, no tenía nada que ver con una plataforma presidencial, de una candidatura presidencial, sino luchar contra las enmiendas constitucionales y oponernos y promover la consulta popular. Ese fue el sentido y por eso le digo, no ha habido ningún equívoco. Nosotros mantenemos la mejor relación, pero consideramos, y ahí está por qué estamos en la unidad, consideramos que en la unidad tiene una ventaja. Nosotros hemos venido planteando que los sectores de oposición, los sectores democráticos, articulemos sobre la base de unos acuerdos mínimos. En la unidad tenemos organizaciones y liderazgos que provienen de un espectro político mucho más amplio. Tenemos organizaciones políticas que tienen una base regional, un liderazgo fuerte regional y un liderazgo nacional, en Guayas, en Los Ríos, en El Oro, en Azuay, organizaciones nacionales. Es decir, se trata de un colectivo mucho más estructurado de nuestra perspectiva, que hace posible una agenda de transformación que tenga una base política y social mucho más sólida. Más allá de lo bueno que puede ser la promoción y el desarrollo de una candidatura o la visión que pueda tener un determinado sector político. En la unidad hay la posibilidad de articular posturas regionalmente diversas, el Austro, Guayaquil, Quito, la costa, la sierra, ideológicamente distintas del Partido Social Cristiano, Podemos, la Concertación, y además un liderazgo que es mucho más amplio. Mire, Gonzalo, nosotros nos llamamos Concertación porque tenemos en mente, porque nos hemos inspirado en la experiencia de Chile. Al salir de la dictadura pinochetista y el Ecuador vive una situación autoritaria y tenemos que igualmente pasar a la democracia, la Concertación chilena lo que hizo fue articular a organizaciones y partidos políticos desde el centro derecha hasta el centro izquierda e incluso a la izquierda. Solo así se logró, sobre la base de acuerdos mínimos, generar políticas de mediano y largo plazo que han puesto a Chile en el lugar donde está. Entonces, ese es el sentido y esa es la visión que nosotros ¿Están tenemos hablando de un compañero de papeleta de Cintia Viteri hasta este momento o será luego de esta gran, digamos, de esta gran plataforma que sea anunciada con las características que usted nos ha ponderado esta mañana?
Cintia Viteri, César Montúfar o algo por el estilo. Mire, yo le dije, Gonzalo, en alguna oportunidad, hace algunas semanas, cuando usted tuvo la gentileza de invitarme. Y ahí le esbozamos los primeros vaciles, digamos, sí. En ese sentido. No hemos hasta ahora conversado de candidatura alguna. Lo digo con absoluta transparencia y con absoluta firmeza y frontalidad. No hemos conversado ese tema. Evidentemente será un tema que se conversará después del tema de las candidaturas. Y ahí nosotros, como Concertación, estaremos en el lugar donde tengamos que estar para Pero no se va a enojar si no le toman en cuenta para la papeleta presidencial. Nosotros estamos ya curtidos en la política para enojarnos. Ya. No nos enojamos, mi querido Gonzalo. Muy bien. Lo que le preguntaba, no sé, ayer usted le dijo a la cadena NTN de Colombia. Así es, sí. Le dijo usted, mire, esa es una mascarada. Lo que hacen estas chicas, así les trata el señor presidente de la República, que son un dije, les dicen, no a Estefanía y a Pamela, han logrado, copiando de alguna parte, porque yo no veo un mecanismo tan fantástico como para recabar o recoger unas ¿cuánto? 1.200.000. 1.200.000 firmas en el lapso que ellas han estado caminando por la calle. Primero, eso tiene un costo altísimo. Claro. Y luego, la dimensión de gente que se precisaría para rescatar firmas que puedan ser autentificadas, de que son correctas, de que responden a una voluntad individual y general. Eso le veo yo muy complicado. No le creo a la PAME, digamos, en ese sentido. Pero usted dice que el señor presidente es el autor de esta iniciativa, algo por el estilo. Mire, un joven militante de Concertación, Jorge Peñafiel, justamente su director nacional, hizo un recorrido por varias ciudades del país, auscultando. A ver si les han visto por allí a las PAMES. Sí, eso es un video que está en las redes sociales y que yo recomiendo a los oyentes en este momento mirar. Jorge Peñafiel es quien hizo este recorrido. Y fue a Chambo, fue a Penipe, fue a Patate. Supuestamente ahí habían tenido una gran campaña de recolección de firmas. Y de todas las entrevistas que aparecen en este video que hace Jorge Peñafiel, apenas en una persona menciona que las vio pasar o que vio que alguien estaba recogiendo firmas. O sea, lo que muestra que realmente, le digo, nosotros somos una organización política experta en el tema porque gracias a la dedicatoria y al cariño que nos ha tenido el Consejo Nacional Electoral, somos los únicos que hemos tenido que repetir en 2 ocasiones todo el procedimiento para calificarnos. Yo creí que estaban enseñadazos de ahí. Sí, un cariño que nos querían ver ahí siempre, que hizo que nos descalificaran y después tuviéramos que volver a hacer todo el proceso. Usted no es compadre del señor presidente del Consejo Electoral. Ni del actual ni del anterior, que fue el que nos descalificó. Pero mire, yo le digo, el recoger firmas es una cosa complicada. El recoger 1.200.000 firmas en un lapso tan corto es una tarea imposible si es que no existe una gran infraestructura financiada por una gran billetera. Entonces estamos hablando de que 1.200.000 firmas no se consigue, porque no estoy diciendo que han comprado las firmas, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que hay que montar toda una estructura. La gente tiene que dejar de trabajar para ir tiene que dejar de trabajar para ir a recoger firmas. O sea, no es un asunto de que aquí no pasa, que es una cosa espontánea. Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver? Esto es un brazo de una estrategia gubernamental. El gobierno, el oficialismo está asustado, está aterrado, por decirlo de alguna manera. Y está aterrado porque sus 2 principales opciones presidenciales, la una de la de Lenín Moreno, que tiene una base de apoyo importante en todas las encuestas de alrededor de un 30%. Pero que no supera los 30 puntos. Pero que viene bajando, que viene cayendo. Y viene cayendo con razón. Porque los ecuatorianos hoy nos venimos a enterar, o muchos ecuatorianos hoy se enteran o nos enteramos, de que este señor tiene una beca a cuenta de nuestro bolsillo, a cuenta del Estado, absolutamente, puedo usar una palabra fuerte, indecente. Pero está a nombre del Estado ecuatoriano representándonos en Naciones Unidas. Estamos hablando de en la especialización que todo el mundo en algún momento
Le agradecimos. Todo muy bien en términos de lo que podemos valorar en ese trabajo por los discapacitados o las personas con habilidades o destrezas distintas, como se suelen también decir, pero es una indecencia. Entonces los ecuatorianos nos damos cuenta, y por eso es que Lenín Moreno, que era una figura que estaba en los pedestales, en los altares de la política ecuatoriana, ha comenzado a caer en caída libre y ahora sigue teniendo una base de apoyo importante, pero está por el 30% malherido, digamos, y cayendo. Y el Ajá. candidato oficial, que es Jorge Glass, disculpe esta frase, el oficialista oficial, ¿El candidato correísta no sería mejor y más directo? Correísta, sí, más duro. Representa o tiene una votación, o tendría una votación, según dicen las encuestas, que está dentro del voto duro correísta, que es del 25%, alrededor del 25%, poco más, un poco menos. Pero si suma, vendrían a ser 55. ¿Cómo explicamos eso? Es que estoy hablando de encuestas que en un escenario se mide a Lenín Moreno y en el otro escenario se mide. No estamos hablando de encuestas donde están los dos medidos simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el oficialismo, si es que sigue esta tendencia, seguro que va a haber segunda vuelta. O sea, que ya vamos a tener segunda vuelta, que tendríamos segunda vuelta. Tampoco hay que descartar que pueden llegar a tener más de 40 y que no haya preso. Pero como están las cosas ahora, habría una segunda vuelta. Y habiendo segunda vuelta, Gonzalo, quiere decir que el candidato o candidata que pase a la segunda vuelta va con muchas posibilidades, ser la próxima presidenta o presidente del país, de la República. Qué interesante, señoras y señores, que Sebastián Oleas y Vicente Albornoz nos comenten sobre las incómodas preguntas para los candidatos. En Clarito está. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para